Gracias por seguir acompañándonos. En este momento antes de continuar con nuestro tema, vamos a continuar con una pequeña cápsula que hemos preparado para ustedes en nuestra sección Tómate una capsulita. Veámosla. Hoy analizaremos cómo fluye la cultura en las negociaciones internacionales, las diferencias culturales, qué es una negociación, cómo es el proceso de negociaciones y finalmente observaremos la manera de hacer negocios con los mexicanos, las ventajas, los beneficios y el por qué invertir en México. Los aspectos más importantes que se tienen que considerar si a un inversionista extranjero le interesa incursionar en los negocios mexicanos, ya sea en el aspecto de exportación de sus productos o inclusive en la instalación de una fábrica o representación y todo lo que eso conlleva, palabras claves como la cultura, negocios internacionales, comercio internacional, la importancia y el buen desempeño de las relaciones internacionales en el desarrollo, tanto político como comercial y cultural, a nivel mundial es primordial hoy en día para el logro del desarrollo integral de las naciones. No hay una sola nación que pueda considerarse autosuficiente a sí misma y que no necesite el consumo y apoyo de los demás países. Aún las naciones más ricas necesitan recursos de los cuales carecen y que por medio de las negociaciones y acuerdos mundiales suplen sus necesidades y carencias en otras zonas. Las condiciones climatológicas propias de cada nación la hacen intercambiar con zonas donde producen bienes necesarios para la supervivencia y desarrollo de áreas vitales, entre otras naciones. El desarrollo del comercio internacional hace que los países prosperen. Al aprovechar sus activos, producen mejor y luego intercambian con otros países, lo que a su vez ellos producen mejor. Cuando las empresas tienen interés en participar en el comercio internacional o buscan diversificar mercados, surge la necesidad de negociar con empresarios extranjeros. En una negociación internacional participan dos o más partes. Todas buscan obtener un resultado satisfactorio. Para lograrlo, tienen que resolverse los conflictos o contratiempos que puedan surgir al momento de negociar. No es esta área sencilla, porque en muchas ocasiones alguna de las partes no está dispuesta a ceder, por lo que es necesario planear estrategias que colaboren a llegar a un acuerdo. Es importante conocer los aspectos esenciales de la negociación internacional, definiciones y las partes que intervienen en ella. Los aspectos comúnmente se negocian, así como las etapas por las cuales la mayoría de las negociaciones internacionales atraviesan, es decir, el esquema general de la negociación. Una adecuada planeación es parte fundamental de una negociación comercial, así como el obtener la mayor información posible y el cuidado que se debe de tener al comunicarse. Asimismo, existen estrategias que permiten a los negociantes conseguir mejores resultados en sus negociaciones comerciales internacionales. Sin embargo, un aspecto indispensable que se tiene que tomar en cuenta antes de hacer cualquier negociación es el aspecto cultural. La cultura influye directamente en las negociaciones internacionales, ya que en ese aspecto no todos los países negocian de la misma manera. Aspectos como valores fundamentales, hábitos, costumbres, religión, moral, etc., son indispensables conocerlos, primero para poder tener una buena comunicación y posteriormente para obtener una negociación que beneficie a ambas partes. Las relaciones comerciales entre países han recorrido un largo camino, desde sus primeras manifestaciones como el trueque hasta la actual diversificación y especialización. La economía lucrativa en la que vivimos se desenvuelve a través del proceso de cambio que lo comercializa todo, hecho por el que adquiere importancia significativa en el estudio del comercio. El comercio es la rama de la actividad económica que se refiere al intercambio de mercancías y servicios mediante el trueque o dinero con fines de venta. Al realizar operaciones comerciales de tipo internacional, es necesario llevar a cabo una negociación. En ella, se tratan asuntos que interesan a dos o más personas que buscan obtener soluciones convenientes que los dejen satisfechos. En el ámbito internacional, la negociación ha cobrado fuerza en los últimos años debido a que las fronteras están sufriendo apertura a firmar tratados comerciales entre países. Si bien existen casi tantas definiciones de cultura como antropólogos, la mayoría de ello concibe a la cultura como la suma de las creencias, reglas, técnicas, instrucciones e instrumentos que caracterizan a los grupos humanos. En otras palabras, la cultura consiste en patrones comunes de comportamiento que se aprenden de los miembros de una determinada sociedad, lo cual representa el estilo particular de vida de un grupo específico de personas. La mayoría de los antropólogos también concuerdan que la cultura se aprende, no es innata. Los diversos aspectos de la cultura están interrelacionados. La cultura se comparte. La cultura define los límites de diferencias de grupos. Debido a que la sociedad está compuesta por personas que tienen una cultura, es prácticamente imposible hablar de ellas sin relacionarlas con su cultura. Muchas veces, los antropólogos emplean los términos de forma indistinta o los combinan en una sola palabra, sociocultura.
El significado de la cultura para los negocios internacionales: cuando las personas trabajan en sociedades y culturas que difieren de las suyas propias, se multiplican los problemas que enfrentan al abarcar un solo conjunto de culturas por el gran número de conjuntos culturales que se encuentran en cada uno de los mercados extranjeros. Con gran frecuencia, por desgracia, quienes conocen un solo patrón cultural creen tener conocimientos de las características culturales de los otros lugares, cuando en realidad no es así. A menos que haya podido hacerse comparaciones con otras culturas, tal vez ni siquiera conozcan las características más importantes de la suya. ¿Acaso también les pasa inadvertido el hecho de que cada sociedad considera que su cultura es superior a las de los demás y que sus intentos por introducir su estilo encuentra como una férrea resistencia? ¿Cómo aprenden a convivir con otras culturas los empresarios internacionales? El primer paso es comprender que existen culturas diferentes a la propia. Luego necesitas avanzar un poco más y aprender las características de esas culturas con el fin de adaptarse a ellas. Los negocios internacionales son todas las transacciones de negocios, tanto privadas como gubernamentales, que implican a dos o más países. Las compañías privadas realizan esas transacciones con el afán de lucro. Los gobiernos pueden o no perseguir lo mismo en sus respectivas transacciones. Hoy en día casi no hay empresas grande o pequeña que no resienta los efectos de los acontecimientos y la competencia globales, ya que la mayoría de las compañías venden sus productos o reciben provisiones de países extranjeros, o ambas cosas, y compiten con productos y servicios del exterior. Una respuesta más compleja es que las compañías que incursionan en los negocios internacionales quizás deban adoptar modalidades de negocios, como la exportación y la importación, diferentes a aquellas a las que están acostumbradas en la escala nacional. Para operar eficazmente, los administradores deben conocer esas diferentes modalidades. Además, es común que los negocios internacionales transcurran en el marco del ámbito externo. Las condiciones prevalecientes fuera de la compañía en opciones a sus condiciones internas. Más diverso que el imperante en el ámbito de las naciones, las condiciones físicas, sociales y competitivas de este ámbito externo afectan a la ejecución de funciones empresariales como la comercialización. Las operaciones internacionales de las compañías y los reglamentos gubernamentales de los negocios internacionales influyen en las utilidades de la empresa, la seguridad en el empleo y los salarios, los precios del consumidor y la seguridad nacional. Pues muy interesante el video que acabamos de ver, nos refleja la importancia de las culturas, sus religiones, la geografía muchas veces también que se encuentran para llegar a una negociación buena para las dos partes, ¿verdad? Porque como comentábamos en el programa pasado, es importante que la negociación se dé en un ganar-ganar, ¿sí? Gane la parte compradora, pero también gana la parte vendedora. Si solamente estamos pensando en que vamos a ganar, pues podemos llevar a una muy buena negociación para el vendedor, pero para la otra parte no. Entonces, cuando llegue un vendedor que le ofrezca lo que él quiere, pues rápidamente vamos a ver que nos vamos a quedar sin un cliente, ¿no? Entonces, es importante llevar ganar-ganar. Pero para continuar con nuestro tema, pues Caro nos va a seguir platicando acerca de la planeación de la negociación, Caro. Como les comentaba antes del corte, la negociación requiere de un proceso y en este se encuentra la planeación, el desarrollo y la revisión de resultados. En la planeación podríamos encontrar lo que ya habíamos mencionado, las tácticas, técnicas, todo lo que vamos a hacer o lo que queremos hacer para que esa negociación sea exitosa. En el desarrollo es pues ya en sí la negociación, estar en el trato y aplicar todo lo que ya planeamos una vez. Y después de haber concluido la negociación, sea exitosa o no, hay que hacer una revisión de resultados para saber si no fue exitosa, para saber por qué no fue exitosa y si lo fue, para seguir, para ver de esa manera que fue exitosa y a lo mejor poderla seguir aplicando o ver en qué puntos pudo haber fallado y aplicar otros, ¿verdad? Dentro de la planeación, pues buscamos el qué quiero obtener, buscamos por qué lo quiero obtener, y también cómo debe de obtenerse para que tengamos bien en claro qué es lo que queremos en la negociación. Debemos de tener también muy en claro los objetivos y debemos de ir como de lo general a lo particular, o sea, irnos así como enfocando poco a poco, ¿verdad?, a lo que queremos llegar. Ser específicos, nuestros objetivos deben ser específicos, deben ser realizables, o sea, nos podemos a lo mejor poner objetivos así muy bonitos, pero pues en realidad pueden no poderse realizar, ¿verdad? Entonces tienen que ser concretos, realizables y estar basados en tiempo, ponernos limitantes también de tiempo,
decir, este objetivo lo voy a cumplir en cierta temporada, para que así podamos tener como una limitante y concretarnos a concluir esos objetivos y ser medibles. O sea que, por ejemplo, no sé, quiero realizar tanto porcentaje de ventas, entonces saber que sí llegamos a ese porcentaje o que no, si va por abajo, por arriba, o sea que podamos medir nuestras metas, ¿verdad? Sí, y para esto pues tendría que conocer perfectamente su planta productiva, qué es lo que le puede ofrecer. También porque vemos que muchas veces nos podemos echar compromisos que vamos a quedar mal en un momento determinado, y pues esto es crucial para las negociaciones, ¿no? Porque vamos a quedar mal con el cliente por no tomar en cuenta este término. Así es. También en nuestros objetivos deberíamos de ser así, saber qué es lo que nos gustaría, lo que pretendemos y lo que tenemos que hacer. En lo que nos gustaría, podemos decir, no sé, pues nos gustarían muchas cosas, ¿verdad? Pero a lo mejor no son realizables. Sí, nos gustaría que todo fuera pues bonito, obviamente, ¿no? Y lo que pretendemos es lo que realmente podemos lograr, y ahora sí que lo que tenemos que hacer es como que sería nuestro margen límite, ¿no? Así pues mínimo tendríamos que lograr llegar a esta etapa, ¿no? A este nivel de la negociación. Porque si nada más nos vamos con la idea de lo que nos gustaría, pues no vamos a llegar a algo objetivo, ¿verdad? Y pues debemos de tomar también en cuenta las tácticas, las maniobras y las técnicas que vamos a usar en lo que es el proceso de la negociación. Ok, muy interesante, Caro, lo que nos acaba de platicar. No sé qué comenta al respecto, Esmeralda. Pues es que son procesos que no te puedes brincar ninguno, porque si te brincas alguno, pues ahora sí como que se cae todo, ¿no? No puedes hacer una cosa antes que la otra, ¿no? Exactamente. Todo va ligado y va de la mano. Y por ejemplo, pues estamos hablando como de una empresa, ¿no? De una organización. Cuando entras a un mercado, tienes que adaptarte tú a ese país, no el país a ti. Entonces, también si no lo llevas a cabo, pues no, ni modo que quieras que todos tus subordinados se hagan lo que tu cultura te dice, pero no, o sea, si vas a China tienes que adecuarte como los chinos, si vas a Japón igual. Entonces, pues también tenemos que tomar mucho. O igual, viceversa, ¿no? Si ellos vienen a nosotros, también a nosotros nos gustaría, yo creo que tomaran en cuenta, nuestra cultura, ¿no? Sí, exacto. Aquí tenemos que trabajar mucho lo que conocemos como o llamamos criterio de autorreferencia, o sea que no todo lo que nosotros creemos es aplicable en otros lugares. Entonces, uno de los problemas más importantes en los negociadores es quitarse que lo que yo hago aquí está bien hecho y bien visto en todas partes. Entonces, tenemos que adaptarnos a las culturas, y importantísimo lo que ustedes comentan, ¿dónde se va a hacer la negociación? ¿En el país del comprador, en el país del vendedor, o bien se va a elegir otro lugar donde se haga la negociación, un lugar más neutro para poder llegar a un mejor acuerdo y también tratar de mitigar un poquito esas diferencias que se puedan tener en cuanto a cultura? Pero bien, con esta temática vamos a cerrar esta segunda sección y vamos a ir a un corte comercial, recordándoles los teléfonos del estudio, que es 129-5901, o bien nos visiten a través del Facebook Importando Lobos. Continuamos en un momento con la entrevista a la licenciada Olga Santos. Gracias por acompañarnos, no se vayan.